abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de San Marcos, el capítulo 6. Y vamos a leer juntos los versículos del 45 hasta el 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mis amigos, esta noche queremos considerar juntos un asunto que quizás puede darnos un poquito de luz en nuestra relación con Dios y la urgencia de ella. La mayoría de los que estamos aquí, alguna vez hemos estado manejando en una noche lluviosa, en automóvil, y la visión no siempre es la mejor. Con un limpiaparabrisas esto se resuelve. Sin embargo, yo quisiera hablar de una experiencia diferente donde se obstruye la visión. Diríamos que tú estás en tu casa, en un amplio ventanal. El cristal es limpio, es claro, es transparente. El valle, la montaña, el azul del río, el fulgor del sol, el brillo del mediodía, denuncian un paisaje maravilloso. Estás feliz, estás contento, pero quién sabe de dónde de repente llega una piedra, estrella el cristal y eso se convierte en una enorme telaraña de cristales largos y pequeños. Entonces, el panorama automáticamente se pierde de visión y lo poco que se alcanza a ver en momentos o en sectores se alarga, se acorta y en el centro de la telaraña diríamos que no se ve nada, está nublado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu panorama hermoso? ¿Qué pasó con tu visión agradable? ¿Qué pasó con tu visión maravillosa? Creo que a veces nosotros tenemos problemas con nuestra visión, pero no exactamente con un cristal donde nos delimita un panorama, pero nuestra visión de Dios. Tenemos bendiciones, vamos a la iglesia, participamos, estamos felices, tenemos una maravillosa familia, pero de repente, ¿quién sabe de dónde viene una piedra que rompe el cristal? Amamos a Dios, lo queremos, nos sentimos felices con Él, pero de repente cuando el cristal se rompe, algo pasa. Nuestra visión de Dios ya no es la misma. A veces parece que se aleja, a veces parece que se acerca, a veces parece que está, a veces parece que no está, y las más de las veces no se ve. ¿Qué pasó con tu visión de Dios? Saben, muchos cuando viene la tragedia, cuando golpea el dolor, sacuden sus pies y abandonan su confianza y su fe en Jesús. ¿Cómo actúas tú cuando se rompe el cristal? Y la pregunta quizás más importante, ¿por qué es que se rompe el cristal? Y quizás la pregunta más importante todavía, ¿dónde está Dios cuando el cristal está roto? Es posible que esta noche alguno no tiene fe en Dios. Es posible que alguien en esta noche aquí
su confianza en Dios es nula, casi está en cero. Yo no sé cuántos aquí esta noche cantan, oran, vienen a la iglesia como un mecanismo automático del ser humano, pero no porque creas en Dios. Quizás en tus momentos de soledad, no queriendo afectar a nadie, reflexionas si quizás Jesús existe. No se ve bien. ¿Por qué? Porque tu cristal está roto. Quizás tienes muchos años con el cristal roto y no puedes superar esta situación. Eras pequeño. Un día descubriste que tu padre, anciano de la iglesia, predicador, líder importante, dejó a tu madre, 3 niños, quedaron abandonados. Tu madre lloraba, tus hermanitos desesperaban por su padre, el cristal se estrelló, el cristal se rompió. Tu visión de Dios, tu padre predicaba hermoso aquí. De repente el cristal se estrella y la visión de Dios se nubla. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué no actuó? Posiblemente el cristal se rompió en tu juventud. Un fracaso, una decepción, un chasco, una frustración, un desprecio. Violento, el cristal se rompió. Hermanos, cuando el cristal se rompe, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué pasa con Dios? Mucha gente, cuando el cristal está roto, desespera, ora, llora, suplica, ayuna, esperando que Dios se manifieste, pero por alguna razón que a veces no alcanzamos a entender, Dios no aflora, Dios no emerge, Dios no aparece, y entonces continuamos en nuestra tragedia por días, meses y años. Dios no aparece. Tu cristal está brillante en este momento, está completo, está pleno. Es claro, el panorama es visible. Pero esta noche quizás el cristal se rompa. Yo no sé cuántos mañana tendrán el cristal roto y entonces la visión de Dios sea diferente. Hoy alabamos al Señor, lo aplaudimos, nos gozamos con Él. Pero de repente mañana al amanecer vas a la cocina y descubres una nota en la mesa. Me voy. Atiende a los niños. No te quiero más. El cristal se rompió. Llaman de la estación de policía. Acaba de suceder un accidente y queremos que identifique el cuerpo de uno de los jóvenes. Y uno de esos cuerpos es el de tu hijo. El cristal se rompió. 18 años. Estás en la sala de un médico esperando un diagnóstico y de repente el cristal se rompe. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve Dios ahora? Ahora parece que no se alcanza a ver. Se ve tan distante, tan lejano. A veces hemos llegado a abrigar en el pensamiento la idea de que a veces hasta parece que se burla de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no actúa? Tú obras, suplicas, desesperas y Él no actúa. Quisiera que en esta noche pudiéramos considerar una historia que podría ayudarnos a entender este asunto. ¿Por qué Dios a veces no actúa? ¿Por qué a veces Dios nos deja solos? Oramos, suplicamos, queremos confiar en Él, deseamos mantener relación con Él, pero no emerge, no se aparece. Tus oraciones parece que se elevan hacia el cielo, pero también parece que el cielo se ha cubierto de una enorme muralla de acero donde tus oraciones no penetran. Dios se hace sordo y no pasa nada. Les voy a contar una historia que quizás
pueda ayudarnos a entender un poquito este asunto del cristal roto. A todos se nos rompen los cristales. ¿Cómo manejar la situación? ¿Qué cosa persigue Dios? ¿Por qué a veces no responde? Aquí en el capítulo 6 del libro de San Marcos, nosotros tenemos una historia bien interesante que establece hechos que estoy seguro van a ayudarnos a comprender algunos elementos necesarios para manejar en el momento cuando el cristal se rompe. Enseguida, dice el 45, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y el 47 añade, y al venir la noche, la barca estaba ¿en dónde? En medio del mar. ¿Y cómo estaba esa barca? Sola. ¿Por qué? ¿Saben? Es el propósito de Jesús nunca separarse de sus hijos. Es más, Él sugiere, Él establece en Juan 15, separados de mí, ¿qué cosa? Pero si ustedes notan, ahora no son los discípulos que se separan, sino es Jesús el que toma la iniciativa de la separación. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Por qué Jesús, viendo la tormenta que se avecina, las nubes negras, el viento violento, dándose cuenta que la tragedia está amenazando, deja a sus hijos ir solos en medio del mar, a enfrentar la muerte? ¿Por qué? ¿Qué clase de padre aventura a sus hijos en medio del mar para que estos sean devorados por la tormenta? ¿Qué clase de padre es Jesús? A veces no entendemos. ¿Dónde está el problema? Con Jesús, con los discípulos, les voy a explicar. Resulta que los discípulos comisionados por Cristo Jesús de ir y predicar de dos en dos, tuvieron su primera experiencia, salieron a trabajar y la verdad es que el éxito los acompañó por donde quiera que iban. Hicieron un trabajo magnífico, realmente hicieron lo mejor. Por donde quiera que iban, las multitudes los escuchaban, les daban la bienvenida. Tanto fue el impacto de su trabajo que los demonios salían despavoridos de los cuerpos donde habitaban. Los enfermos sanaban, las conversiones fueron por millares. Y no solamente tuvieron decisiones conseguidas en favor de Cristo Jesús, sino que la gente fue tan vehemente en su decisión que decidieron acompañar a los apóstoles hasta el mismo sitio donde estaba Jesús. Hermanos, imagínense que ustedes van a trabajar de dos en dos y de repente tienen éxito. El pastor Salomé aquí bautizó a 200, pero ustedes solitos, en forma individual, traen 200. De repente ustedes bautizan más que toda la asociación en todo un año. ¿Se sienten felices? ¿Están orgullosos? ¿Están satisfechos? Cuando escuchan hablar a Jesús, se estiran sus mantos y se sienten felices de que Dios los tome en cuenta y de ser participantes del equipo de evangelismo de Cristo Jesús. En algún momento están tan alborozados porque parece que los proyectos que ellos tienen en relación a Jesús van funcionando bien. Ellos se sienten parte del equipo de trabajo de Jesús, se sienten parte del comité del nuevo reino que Jesús va a establecer en la tierra. Están felices, son tomados en cuenta, hicieron un trabajo tan bueno como el de Jesús. Y si ellos son capaces de hacer un trabajo como el de Jesús, de seguro que Jesús tiene cosas más grandes todavía para ellos. Así que esa mañana ellos empiezan a hacer un análisis de los proyectos que tienen por delante, pero una de las cosas que les está inquietando es que Jesús no tiene tiempo para escucharlos. Ellos quieren contarles cómo ellos han logrado con éxito su trabajo. Fíjense bien. Ellos quieren contarle a Jesús ¿qué cosa? Cómo han logrado con éxito su trabajo. Quieren decirles que ellos hicieron un excelente trabajo.
Pero para desventura de ellos, el sermón se alargó. Y parece que Jesús no les da mucha oportunidad. El sermón empezó bien temprano. 7 de la mañana, son las 9, las 10, las 11 del día, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4 de la tarde. ¿Qué sermón tan largo? Ellos, creyéndose parte del equipo, se acercan a Jesús y le dicen: ¿sabes qué, maestro? Estamos un poquito preocupados por la gente. No queremos hacerte sentir mal, tu sermón es excelente, es maravilloso, la gente está feliz. Pero sabes una cosa, la gente está cansada, tiene hambre, aquí hay madres con niños, aquí hay ancianos. ¿Por qué no les permites que vayan a las aldeas, a los pueblos y compren algo para comer? Están sugiriendo con cierta autoridad, la autoridad que les da el privilegio de ser supuestamente parte del equipo del nuevo reino de Jesús. Y de repente, para sorpresa de ellos, Jesús les dice: ¿están preocupados por ellos? Dadles vosotros de comer. El cristal se rompió en ese instante. ¿Por qué? Porque ellos quedaron confundidos ante la respuesta del maestro. ¿Por qué se atrevió a hacerlo de esa manera? Darle de comer a 5,000, solo varones, habiendo allí mujeres, niños, de seguro 15,000 o 20,000 gentes, darle de comer a toda esa gente. Qué cruel es Jesús. ¿Por qué nos humilla así? Nosotros nos acercamos a Él porque queremos hacerle un bien a la gente y Él nos deja en vergüenza delante de todos. Ahora, ¿qué van a decir los que nos siguieron? Ahora, ¿qué van a decir aquellos que se convirtieron con nuestro trabajo allá? No nos van a creer porque Jesús nos ha ninguneado, nos ha dejado en vergüenza. Y saben, hermanos, en el siguiente momento Dios tiene que utilizar la fe de un chiquillo porque sus discípulos están malhumorados e inquietos porque su cristal se rompió. Y yo no sé si ustedes pueden imaginarse a los discípulos con las cestas repartiendo por todos los senderos de 50 en 50, de 100 en 100, por aquellos largos pasillos de gente, entregando el pan y el pescado. Pero saben, en sus rostros no había sonrisa, en sus rostros no había alegría. Ellos habían pedido que Jesús dejara ir a la gente para comprar alimento, y ahora que Jesús les da alimento, ellos no están felices. ¿Qué fue lo que pasó? El cristal se rompió. Es que ellos no estaban preocupados por la gente. Ellos estaban preocupados por sí mismos. Y cuando Jesús los dejó en vergüenza delante de toda aquella gente, de paso, ¿les pidió Jesús algo imposible o difícil de hacer? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No se atreven a responder. ¿Saben una cosa? ¿No acababan ellos de venir de una campaña misionera exitosa? Habían echado fuera demonios, habían sanado a muchos enfermos, habían logrado conversiones extraordinarias, multiplicar un poco de pan. ¿Le era difícil a ellos darles de comer? Si ya habían hecho el trabajo, lo podían hacer ahora otra vez. Dios no les estaba pidiendo nada difícil. Lo que habían hecho atrás había sido en el nombre de Jesús. Y ahora otra vez en el nombre de Jesús podían seguir adelante con el programa. Pero ellos en ese instante no estaban preocupados ni por la gente ni por Jesús. Por eso es que la Biblia habla al final del capítulo, en el versículo 52, que ellos no habían entendido el asunto de los panes porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Por qué estaban endurecidos? Porque ellos estaban más preocupados por su imagen de discípulos, por su imagen de representante de Jesús, por su reputación de evangelistas, que por la necesidad de la gente y por el proyecto de Cristo Jesús. Están malhumorados, están molestos con el Maestro. Y el Señor, sabiendo que están molestos, les quiere enseñar una lección. El Señor ve que la tormenta se avecina
El viento frío del norte empieza a soplar. Y entonces Jesús da una orden extraña. Suban a la barca, muchachos. Orden extraña, una orden no común. El placer de Jesús es estar siempre cerca de sus discípulos. El placer de Jesús es gozar de ese compañerismo bonito que ellos generan también. Ellos aman a Jesús. Y Jesús disfruta la compañía de ellos, pero de repente Jesús les dice que se vayan a la barca solos y crucen al otro lado, viendo que la tormenta viene ya sobre ellos. Cuando estos discípulos entran a la barca, ¿por qué nos humilló? ¿Por qué nos avergonzó? Y la que entraron a remar, avanzaron un poco, pero de repente el viento se hizo más fuerte y más fuerte y más fuerte, y la Biblia dice que remando con gran fatiga. Yo no sé si tú has remado alguna vez en contra del viento, pero remar en contra del viento casi es un esfuerzo inútil. Alguna vez yo tuve que remar en contra de un viento teniendo una cita por delante y en algún instante sentía que los brazos se me rompían y no avanzaba. Hay una fatiga total, al punto que uno puede entrar en un periodo de desesperación que se pueden provocar muchas cosas. Cuando ellos estaban remando contra el viento en contra, primero estaban preocupados por su reputación, por su imagen. De repente empezaron a criticar a Jesús. ¿Por qué nos deja solos? Ahora están frente a la tormenta. Solos, completamente solos. Esa tormenta los asusta porque esa tormenta cada vez se hace más violenta y peligrosa. Y observen qué cosas están haciendo estos discípulos. Están criticando al maestro. Él se dio cuenta. Él tiene mala intención. Él obró de mala intención. Él sabía, él vio los cielos. Y sabiendo que las nubes estaban encima de nosotros, y sabiendo que el viento era recio ya, los deja venir solos. Él no se da cuenta que acabamos de... ¿Ignora acaso que acabamos de llegar de gira? Hemos estado por más de una semana mal comiendo, mal durmiendo, cansados, desesperados, queriendo llegar ya para descansar un poco. Y ahora, fíjate, en lugar de atendernos a nosotros, en lugar de escucharnos, se pone a atender a esa gente, a despedirlos. Gente que hoy le aplaude y al rato les está criticando. Y nosotros que lo hemos dejado todo, nos abandona aquí en medio del mar. Y hermanos, esa conversación en contra de Jesús, esa conversación llena de resentimiento, esa conversación que revela el espíritu que hay dentro de ellos, se mantiene por mucho rato. Pero de repente la tormenta se empieza a hacer cada vez más peligrosa, cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, al punto de que descubren que no tienen oportunidad para seguir conversando. Empiezan a desesperar. Cuando veían esas ondas que se encrespaban hasta allá arriba y en cualquier momento podían devorar a esa pequeña barca, recordaban a los pescadores del mar de Galilea, allá de Capernaum, cómo a veces sorprendidos por tremendas tormentas, ellos no sobrevivían. Las barcas llegaban despedazadas, algunos cuerpos que alcanzaban a llegar hasta la orilla eran sepultados. Ellos habían acudido a muchos sepelios de esa naturaleza y posiblemente ahora había llegado a su fin. Y hermanos, cuando la tormenta se empieza a hacer cada vez más peligrosa, más peligrosa, más peligrosa,
Se olvidan de su imagen deteriorada, se olvidan de su proyecto de coronar a Jesús, se olvidan de que Jesús los ha ignorado y los ha dejado en vergüenza de todos aquellos y empiezan a tratar de salvar la vida. Y ahora asustados empiezan a remar, pero cada vez el remaje es más difícil porque la fatiga también es extenuante. Desesperan. Los relámpagos los sorprenden y en la luz de aquellos intermitentes relámpagos se notan los rostros pálidos, están asustados. Y cuando están asustados empiezan a llorar. Jesús, ¿por qué nos dejaste? Jesús, ¿por qué nos dejaste? Por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Desesperan porque Jesús venga. Son las 9 de la noche, son las 10 de la noche, son las 12 de la noche, son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y Jesús no viene. Desesperan, oran, suplican, lloran, porque Jesús venga y Jesús no viene. La Biblia dice que en la cuarta vigilia de la noche, ¿qué hora sería la cuarta vigilia? Las vigilias de los judíos estaban divididas, las noches estaban divididas en 4 vigilias. Las vigilias contenían 3 horas cada una. La primera iba de 6 a 9, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 de la mañana la tercera y de 3 a 6 la cuarta. ¿A qué horas habrá llegado Jesús con ellos? 3 de la mañana. 4. Como a las 4 de la mañana. Imagínense toda una noche de desesperación. Yo no sé si tú habrás estado en un hospital de noche. Parece que de noche los enfermos se empeoran, ¿no es verdad? No hay médicos. Las enfermeras parece que desaparecen. Yo no sé si has tenido que estar en un hospital de noche con un enfermo grave. Las cosas parece que de noche se complican. Si no estás en un hospital, si estás en casa, no hay taxis, no hay médicos, el teléfono está descompuesto, el enfermo se agrava. Y esta fue la situación de los discípulos, cada vez agravándose más y más la situación, al punto desesperado de clamar por Jesús. ¿Por qué nos dejaste, Jesús? Ahora ya no critican a Jesús. Ahora ya no censuran a Jesús. Ahora saben que si Jesús no interviene, ellos están muertos. Y dice la Biblia que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús se acercó a ellos andando sobre el mar. Pero ¿de qué manera veían a Jesús cuando lo tuvieron cerca? ¿Cómo dice la Biblia? Que era como que... Hermano querido, es que cuando tu imagen está lastimada, cuando tu cristal está roto, Jesús no se alcanza a ver bien. El cristal roto hace que en porciones Jesús se vea pequeño, se alarga, desaparece, no se alcanza a ver, se ve nebuloso. Los discípulos lo veían como un fantasma, como algo nebuloso, como algo distante, como algo extraño. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Sabe alguna cosa? Hace un tiempito atrás tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico en una despedida de sábado y los jóvenes me llevaron a la orilla del mar, a una playa muy linda. Y quisimos estar justo a la orilla del mar. Quise hablar, pero no me escuchaba. Así que tuvimos que retirarnos cientos de metros para que el burbullo del mar no nos fastidiara. Y fíjense una cosa, Jesús les habla y ellos lo oyen. ¿Sí? Tened ánimo, yo soy. Si Jesús habla y ellos lo oyen, ¿a qué distancia estaba Jesús? Tenía que estar bien cerca, a unos pocos pasos de la barca. ¿Y cómo veían a Jesús aún a unos pocos pasos? No se veía. Pero no se veía porque su cristal estaba roto, porque su visión estaba obnubilada. Ellos finalmente ni siquiera querían ver a Jesús. Lo desconocieron cuando estaba al lado de ellos. Hermano querido, cuando tu cristal se rompe, ¿cómo actúas? ¿Cómo te manejas? ¿Y por qué el Señor te deja solo un trayecto del camino y además de que oras, de que suplicas, de que lloras y que te esfuerzas, no pasa nada?
¿Sabes una cosa? Hoy por hoy, el Señor quiere enseñarnos una lección. Muchos viven la tragedia del dolor producido por los cristales rotos, porque hoy por hoy Cristo Jesús no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y Jesús te va a dejar solo parte del camino hasta que entiendas que Cristo Jesús no es una de otras opciones. Hasta que tú entiendas que es tu única opción, entonces Él subirá a tu barca y el viento se calmará. Amén. ¿Por qué Dios no responde? Porque tú no crees en Él. Tú no crees. Tú tienes a Jesús como otro de tantos médicos. Tú te acercas a Jesús como otro de tantos bancos para conseguir dinero. Es más, tú oras y ni siquiera esperas que tu oración sea respondida. Tú oras y ya sabes que no se va a responder tu oración, porque tú no crees en Jesús. Tú no crees en Él. Tú oras a Él, como decimos en un castellano muy pobre y muy corriente, por si pega. Por eso es que Dios no va a responder. Porque Dios es una de tantas alternativas que tienes. Pero yo quiero decirte que Dios es un Dios fuerte, celoso, que no tolera dos sentimientos. O eres para Él o eres para Él. Por eso Él dice, busquen por encima de todas las cosas, primeramente el reino de Dios y qué más. Y lo demás, eso no importa. ¿Saben qué dice que va a ser añadido? Eso no importa. Eso no tiene sentido. Si ustedes no me dan el primer lugar, ustedes van a remar solos, fatigándose, y simplemente no avanzarán, no resolverán los problemas. Y Él nos estará observando. Cómo desesperamos por resolver nuestros problemas financieros. Cómo desesperamos de médico en médico buscando la solución a nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es una alternativa final. Es una alternativa no primaria. Es un recurso por sí. En esta noche quisiera decirles que el Señor les ha venido a visitar con el propósito de que ustedes manejen un compañerismo permanente con Él y para siempre. Hermanos queridos, Jesús para muchos es un asunto de cuando tengas tiempo o de cuando tengo tiempo. Y si no tienes tiempo, no hay problema. Primero está mi familia, mi trabajo. Ojalá tu familia, primero está tu trabajo, tú, tu egoísmo. Los discípulos fueron lastimados, fueron quebrantados, fueron trastornados en su propia imagen, se les rompió el cristal, porque ellos no estaban preocupados por Jesús, ellos no estaban preocupados por el pueblo, ellos estaban egoístamente preocupados solo por ellos. Y cuando tú estés manejando una experiencia sola, remando por ti mismo, tratando de resolver por ti mismo, todo lo que vas a conseguir es cansancio inútil, fatiga desesperada. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Saben, hermanos, cuando estos muchachos remaron y las olas eran altas y el mar parece que los devoraba y reconocieron que por ellos mismos no podían hacer nada, fue entonces cuando reconocieron que Jesús era la única alternativa. Se olvidaron de su imagen, se olvidaron de sus problemas, se olvidaron de sus resentimientos y clamaron a Jesús: Señor, sálvanos. En esta noche también quiero añadir otro pensamiento. Jesús está a tu lado. No se ha ido de ti. El problema es que el cristal se rompió. ¿Qué cosa dije? ¿Jesús dónde está? Allí a tu lado. ¿El problema cuál es? Cambia el cristal.
Cuando un cristal está roto, ¿es el panorama el que se dañó o fue el cristal? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Que tu visión de Jesús se reenfoque. Y entonces, aún en medio de la oscuridad, tú podrás ver a Cristo Jesús. Él está allí, Él no se ha ido. Lee conmigo, dice aquí, dice en el versículo 47, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Y viéndoles, ¿qué cosa dice? ¿Qué cosa estaba haciendo Jesús? Viéndolos remar. En cierta ocasión, una niña se portó mal. Y entonces le dijo a su papá la castigó, la mandó a su recámara. Y la niña le dice al papá, tú no me quieres, no te quiero ver nunca. Y entonces la niña se trató de escapar de la casa. Era de noche. Se fue. El bosque estaba oscuro. Pero el papá, cuando se dio cuenta que la niña cruzó, se fue detrás de ella. Y la niña empezó a avanzar por el bosque y el papá la iba cuidando, escondiéndose detrás de los árboles. De repente la niña se dio cuenta que el bosque era demasiado oscuro. Se detuvo. Los ruidos de la noche la asustaron y de repente empezó a llorar. Y la primera palabra que se le ocurrió decir fue, papá. Se regresó. Se regresó como pudo y entonces entró por la puerta de atrás. El papá también se metió y se puso en el sillón como si él no se hubiera movido. Cuando la niña entró hasta la sala, el papá la vio con los ojos llorosos, se levantó y la abrazó. Y la niña le dijo, ¿sabes qué, papá? Me fui de la casa, pero me asusté. Me sentí sola. Estaba sola sin ti. Y tuve miedo. Y el papá la abraza y la besa y le dice, yo me di cuenta de eso. Se le quedó viendo, pero ¿cómo lo sabes? Porque le dijo ella que había llorado en medio del bosque. Yo te vi y te oí. Pero ¿cómo me viste y me oíste? Si yo estaba lejos de aquí, es que yo iba detrás de ti. Hermano querido, yo quiero decirte que Jesús no está lejos de ti. Cambia el cristal, cámbialo. El panorama sigue allí. Jesús todavía está allí. Si te deja un tramo solo es porque tú necesitas entender que Jesús es el único recurso sanador y salvador que el hombre tiene aquí en la tierra. Repito, Jesús ha venido a visitarles, no porque yo esté aquí. Él ha venido por su Santo Espíritu, para que ustedes aprendan a darle el primer lugar. Hermanos de la iglesia, nosotros hemos manejado una experiencia rutinaria donde Cristo Jesús no ocupa el primer lugar. Jesús es algo así como una droga. Nosotros nos acordamos de Jesús por requisito los sábados y la mayoría de los miembros viene el sábado por su dosis de droga.
Y con eso hasta el otro sábado. Y nadie más se acuerda de Dios. Hemos estado invitándoles a lo largo de esta semana para que nos levantemos temprano a las 5 de la mañana con el propósito no de asistir a un culto, sino de conocerlo y entrar en un compañerismo bonito con Él, de darle el primer lugar. Y pocos han respondido. Esta es nuestra última semana. Te digo una cosa, hermano, cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad, como los discípulos vas a estar resentido. ¿Sabes por qué? Ni siquiera te vas a animar a buscar a Jesús. Por una razón muy simple, porque no lo conoces. Porque para conocer a una persona, hay que vivir al lado de ella. Hay que dedicar tiempo para estar con Él. Y ustedes tienen mucha información acerca de Jesús, pero no lo conocen. Y a menos que le den el primer lugar, seguirán viviendo vidas vacías y derrotadas internamente, aparentando una alegría que no existe, tratando de impresionar a nuestros hijos, pero que ellos no se tragan la píldora y ellos terminarán finalmente fuera de la iglesia porque la verdad que tú predicas no funciona dentro de ti. Porque la verdad de Cristo Jesús solo funciona en una permanencia total, diaria, cada día, amanecer tras amanecer, atardecer tras atardecer, dándole a Cristo Jesús para siempre el primer lugar. De todo corazón, que Dios les bendiga. Si de repente parece que Jesús está muy lejos de ti, ¿es que el cristal que pasa? ¿Cuál es el remedio? Cámbialo. ¿Y cómo se puede cambiar un cristal roto en la vida espiritual? ¿Cómo se puede cambiar un cristal roto? Tú tienes la tragedia, tienes el problema allí, ¿cómo se puede cambiar? Simplemente reenfocando tu visión de Dios. Y cuando tú lo descubres en su totalidad, tú vas a entender una palabra que está escrita muchas veces en la Biblia. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Y tengo además las llaves ¿de qué cosa? De la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Cuando tu visión de Dios cambia, aún en la lobreguez y oscuridad de la muerte, de la tragedia, del dolor, tu seguridad no se restringe a 30 días, a una semana, a un día, a un año, sino por toda la eternidad. Porque el que está a tu lado garantiza tu éxito en la relación para siempre. Y hermanos, si el cristal está roto, vamos a cambiarlo. Y la única forma de cambiarlo es entrando en un compañerismo total con Cristo Jesús. Al dedicar tiempo a comunión con Dios, empezarás a conocerlo. Y al conocerlo, empezarás a entenderlo. Y al entenderlo, lo empezarás a amar. Y al amarlo, será la más deliciosa de las experiencias. Que Dios les bendiga. Querido Señor, hay una incredulidad tremenda en el mundo. Muchos cristales rotos, panoramas destrozados, visiones nebulosas. Realmente te buscamos. Aquí y allá no te encontramos. Nos asomamos hacia el espacio abierto, tampoco te vemos. Pero no nos hemos dado cuenta que nuestros cristales están rotos. El cristal roto de una fe lastimada, de una confianza deteriorada, generada por una pobre relación contigo, hace que nosotros veamos fantasmas en lugar de la gracia perdonadora de Cristo Jesús y de su poder extraordinario. Señor, perdónanos, por favor. Si nuestro cristal está roto, es que hace tiempo estamos separados de ti. Hace tiempo no dedicamos tiempo para comunión contigo. Por favor, visítanos en esta noche y permite que nuestra determinación sea darte cada amanecer el primer lugar. Que leamos con profundidad la palabra, pero por encima de todas las cosas, que leamos
también con profundidad tu santa palabra. Permite que tu Santo Espíritu pueda acercarnos más y más a ti. Padre, si alguien está pasando por un momento difícil aquí, donde tú parece que estás tan distante, tan lejos, y das la impresión de que no te interesas en nosotros, por favor, ayúdanos a ir sobre nuestras rodillas y a limpiar el cristal. Sube a nuestra barca, Señor, y calma la tormenta. Y permite que en ese compañerismo permanente podamos manejar los últimos días de vida que nos das en esta tierra. Gracias por amarnos y gracias por estar aquí. Y gracias por abrirnos la visión en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al pastor Salomé por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos del linaje de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarysalud.com y www.evangelioeterno.com.